Hoy celebramos el 33º domingo del tiempo ordinario y el próximo domingo, con la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, estaremos clausurando nuestro año litúrgico. Precisamente estando a puertas del cierre del año litúrgico, la liturgia nos presenta en el Evangelio del día de hoy una lectura sobre el final de los tiempos. Leemos en efecto en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versos del 23 al 34, lo que conocemos como el discurso escatológico. Esta lectura del Evangelio viene precedida por un texto del profeta Daniel, también en clave escatológica. Recordemos que este libro del profeta Daniel es escrito entre el año 170 y el año 164 a.C. aproximadamente. Si bien los hechos que narra y la vida del profeta Daniel transcurre en el siglo VI a.C., cuando el pueblo se encontraba exiliado en Babilonia, allí el profeta Daniel funge como alguien cercano al rey de Babilonia, algo muy parecido a lo que pasó con José en Egipto, que interpretaba los sueños del faraón. En este caso, si bien el libro narra los hechos acontecidos en esa época, en el siglo VI a.C., su composición, repito, data del año 170 al año 164 a.C., en plena época de la persecución religiosa del rey de Siria, Antíoco IV Epifanes. Este libro de Daniel en nuestro canon cristiano está catalogado como un libro profético, mientras que en el Tanaj judío no aparece como un libro del catálogo de los profetas, sino que aparece en el catálogo de los escritos. Esto se explica porque al momento en que este libro es compuesto, el catálogo de los profetas ya había sido cerrado, por tanto quedó incluido en el catálogo de los escritos. Pero vemos cómo después del siglo I, los mismos judíos catalogan también a Daniel como uno de sus profetas. Este libro del profeta Daniel es escrito en gran medida en este lenguaje que conocemos como lenguaje apocalíptico. En efecto, vamos a ver más o menos desde el capítulo 7 cómo se nos hablan de algunos sueños, visiones, e incluso gran parte de la narrativa del profeta va a girar en torno a lo que él denomina las 4 bestias, que hace referencia con ello a los 4 imperios preponderantes en la época. Por una parte, al imperio de Babilonia en cabeza de Nabucodonosor, que como sabemos en el año 589 las tropas de Babilonia llegan a Jerusalén, derriban las murallas, destruyen el templo y exilian a los judíos a Babilonia. Allí la hegemonía de este imperio, el de los caldeos Babilonia, va a ser comparado con una de estas bestias de las que habla Daniel. Por otra parte está el imperio de los persas en cabeza del rey Ciro. De hecho, este rey había derrotado al imperio de los medos, que sería el tercer imperio, pero sobre todo se pone la atención en Ciro porque este rey en el año 539, después de haber derrotado a los medos, llega hasta Babilonia, tomando posesión de Babilonia y permitiéndole en el año 539 la salida al pueblo de Israel que se encontraba cautivo en Babilonia. Entonces, para los judíos este imperio de los persas jugó un papel importante, al punto que el rey Ciro para algunos era considerado como el Mesías que estaba anunciado, porque justamente había generado la liberación del pueblo cautivo en Babilonia en el año 539. Y finalmente la cuarta bestia, el imperio de los griegos en cabeza de Alejandro Magno. Es importante que cuando se nos hablan de estas 4 bestias, a la cuarta, que está identificada con Grecia, con el imperio de Alejandro Magno, que va a ser identificado por el profeta como un macho cabrío que va a derribar a las otras bestias o va a derribar a los otros imperios, pero que del cuerno de este macho cabrío van a salir 4 cuernos más que van a ser justamente las 4 descendencias que vienen luego de Alejandro Magno, es decir, los Seleucidas, los Ptolomeos, que de aquí es donde va a venir este Antíoco IV Epifanes, que desciende de los Seleucidas, y este Antíoco IV Epifanes es el de la abominación desoladora, cuando cerca del año 170 a.C., este rey de Siria, Antíoco IV Epifanes, lleva la estatua de Zeus olímpico al templo de Israel. En ese momento en el que el templo es profanado y son sustituidos o eliminados los sacrificios en el templo de Jerusalén, es lo que los israelitas llamaron la abominación desoladora, palabras que Jesús va a tomar ahora en el Evangelio de San Marcos que leemos en el día de hoy. Y precisamente a esta persecución religiosa de Antíoco IV Epifanes, cuando introduce esta estatua de Zeus olímpico en el templo de Jerusalén y se profana el templo, va a venir toda esta defensa de Juan Macabeo y de sus hermanos en épocas del sacerdote Matatías, y precisamente son los macabeos
macabeos los que logran derrotar estas fuerzas de Antíoco IV Epifanes, los que limpian el templo, los que destruyen esta estatua de Zeus olímpico y los que permiten que el templo sea nuevamente dedicado al servicio de Yahvé. De aquí viene justamente la fiesta de la dedicación del templo, esta fiesta que por allá por Juan 10 aparece el Señor Jesucristo celebrando en Jerusalén. En la única parte donde esta fiesta de la dedicación del templo se encuentra prescrita en las Sagradas Escrituras es justamente en el libro de los Macabeos. Bien, y así en este contexto que hemos tratado de explicar rápidamente es que se desarrolla este pasaje que nos presenta la liturgia en el día de hoy en el libro del profeta Daniel. Aquí se nos va a hablar por primera vez en las Escrituras de una resurrección colectiva, precisamente a quienes habían estado resistiendo a toda esa idolatría que había querido estar imponiendo Antíoco IV Epifanes. Esos que se habían resistido resucitarían a la vida eterna, mientras que todos aquellos que se dejaron arrastrar y que dieron culto a estos dioses de los griegos tendrían también que resucitar, pero para la ignominia y para la perdición eterna. Por primera vez entonces se nos habla de una resurrección individual a efectos de que cada quien reciba conforme a lo que había sido su vida, conforme a como estos habían obrado. Esta no era la visión del pueblo judío desde el inicio, que prácticamente no tenían una esperanza en relación con la resurrección de los muertos hasta esta época del libro de Daniel, y posteriormente con el libro de los Macabeos ya se va viendo la concepción del pueblo judío en torno a la resurrección de los muertos. Claro, vale decir que antes del profeta Daniel y de los Macabeos existían luces sobre esto de la resurrección, como por ejemplo en el profeta Ezequiel, cuando nos narra el pasaje del Valle de los Huesos Secos. Pero fijémonos que se trata de una resurrección en cierto modo colectiva y hasta simbólica. Pero ya hablarnos de la resurrección de los muertos para que cada quien reciba, sea vida eterna o sea perdición o condenación eterna, aquí por primera vez en el profeta Daniel vemos esa visión. Y en esa misma línea entonces, unos años más tarde, el libro de los Macabeos, que nos va a hablar cómo incluso era loable el rezar por los muertos porque se esperaba la resurrección de los muertos. Estas pistas entonces que nos va dando el Antiguo Testamento son las que van a quedar en claro con el discurso que se nos presenta hoy en el Evangelio, cuando al Señor Jesús le muestran la belleza del templo de Jerusalén y el Señor dice que no va a quedar piedra sobre piedra, y aquí pronuncia su discurso escatológico, su discurso sobre el final de los tiempos. Efectivamente, el Señor se podía estar refiriendo de un modo particular al templo y a la caída del templo de Jerusalén, que de hecho tiene lugar en el año 70 con las tropas de Tito, siendo Vespasiano el emperador. Flavio Josefo en su libro Antigüedades Judías nos cuenta o nos narra cómo fue el desenlace de esta destrucción del templo de Jerusalén, que en efecto, como el Señor lo dice, no quedaría piedra sobre piedra. O vemos, por ejemplo, el muro de las lamentaciones y decimos ahí hay un gran muro, o sea que sí hay piedra sobre piedra. Pero este muro, estas piedras corresponden realmente a una reconstrucción que se intentó en la época de Juliano el Apóstata, la cual, por más que se intentó, fracasó. El Señor entonces, al hablar de la destrucción del templo de Jerusalén, habla también del final de los tiempos, y que ese día, el del final de los tiempos, nadie lo conoce. Como nadie lo conoce, lo más sensato es estar en vela, atentos, despiertos, estar vigilantes para que no vayamos a ser sorprendidos ese día, que se identifica con la parusía, y esta parusía o segunda y definitiva venida de nuestro Señor, día en que el Señor juzgará a las naciones, no puede ser confundida con esta fábula que hoy se han construido del supuesto rapto secreto. De hecho, vale la pena que digamos algunas palabritas sobre esto y revisemos en dónde se originó esta fábula del supuesto rapto. Por allá por el año 1800 nace un personaje llamado John Nelson Darby, que es precisamente a quien se le atribuye la popularización de esta doctrina del supuesto rapto secreto. John Nelson Darby es el creador de un sistema teológico llamado el dispensacionalismo. Según Darby, Dios ha dispensado su salvación en 7 etapas. La primera etapa dice él que es la etapa de la inocencia. Adán y Eva no tenían pecado. Luego que Adán y Eva pecan, entonces viene una etapa de la conciencia. El hombre sabe qué es lo bueno, qué es lo malo. Luego viene la etapa del gobierno humano. Luego una cuarta dispensación que sería la promesa, cuando Dios nuestro Padre llama a Abraham.
Luego vendría la etapa de la ley, cuando Dios entrega la ley a Moisés. Esta etapa de la ley iría hasta la crucifixión de Cristo y luego vendría esta sexta etapa llamada la etapa de la gracia y finalmente la séptima dispensación, que sería la fase del reino milenial. Aquí en este reino milenial, porque según esta doctrina Cristo vendría a reinar físicamente en la tierra, entonces tiene lugar esta figura del rapto, porque antes que el Señor entable su reinado vendría una gran tribulación y la iglesia sería raptada para no padecer esa gran tribulación. Pasada la gran tribulación, el Señor volvería con su iglesia para reinar por estos 1000 años, que ellos toman taxativamente el número. Pero ¿de dónde saca John Nelson Darby esta idea que introduce en esta fase final de su esquema de dispensaciones? John Nelson Darby va a escuchar a Edward Irving cerca del año 1830, que había hecho la traducción de un libro de un señor llamado Manuel Lacunza. Manuel Lacunza incluso era un sacerdote católico y había construido esta teoría del rapto un poco distinta a la que hoy conocemos. Para este señor Lacunza iba a haber un rapto de unos 45 días y entonces presentó un libro llamado La venida del Mesías en gloria y majestad. Este libro fue de hecho censurado por estas novedosas fábulas que él había presentado en su texto, y el libro que había sido censurado es traducido por Edward Irving y cambia el nombre de Manuel Lacunza a un tal Josafat ben Ezra, como para dar apariencia de que se trataba de un escritor judío. Así aparece publicado con posterioridad este libro en la traducción que hizo Irving. Y es John Nelson Darby, el padre del dispensacionalismo, el que escucha a Irving presentar este nuevo libro del tal autor Josafat ben Ezra, que realmente era el sacerdote Manuel Lacunza. Estas ideas que atrajeron la atención de John Nelson Darby y que incorpora entonces esta teoría del supuesto rapto en su fase final, en la fase séptima de la dispensación, van a cobrar rápidamente fuerza por unas tres razones fundamentales. La primera, porque a John Nelson Darby se le une Scofield, que es el editor de la Biblia conocida como la Biblia de Scofield. Esta Biblia que Scofield se dedica a comentar, todos sus comentarios son de corte dispensacionalista. Por esta razón, todo quien tenía esta Biblia, que era la Biblia que cogió auge, entonces empezaba a asumir estas ideas dispensacionalistas de John Nelson Darby y de Scofield. Pero no solo eso, sino que para la época aparece también otro personaje llamado Lewis Sperry Chafer. ¿Quién era este señor? El creador de un sistema teológico amparado en estas ideas dispensacionalistas, que además funda un seminario teológico en la ciudad de Dallas, Texas. Esto quiere decir que todos los que se formaban en ese seminario teológico de Dallas venían entonces formados en ese esquema dispensacionalista de John Nelson Darby y por tanto incluían esta novedosa doctrina del tal rapto secreto. Todo esto que venía surgiendo en un clima de advenimiento, porque para la época estaban todas estas teorías en cabeza de William Miller, gestor del suceso histórico conocido como el Gran Chasco. Cuando este personaje, William Miller, decía que el final de los tiempos tendría lugar en 1843, el 21 de marzo exactamente. Nunca llegó ese 21 de marzo, luego dijo que había sacado un poco más las cuentas y era el 21 de marzo, pero de 1844. Esa fecha tampoco llegó. Luego tomó el calendario judío y estableció que la fecha del 21 de marzo en el calendario judío era el 22 de octubre de ese 1844. Y la gente quedó esperando y fue lo que se conoce en la historia como el Gran Chasco. Pero todas estas ideas se mantuvieron, de ahí surgió este movimiento de los adventistas del séptimo día. Tiempo después los estudiantes de la Biblia con Charles Taze Russell, y por ahí aparecen los testigos de Jehová, y todo en ese contexto de advenimiento que empezó a popularizarse para la época. Esto entonces es lo que hace que rápidamente de los Estados Unidos pase a Centroamérica, a Suramérica, y se expandan estas ideas del supuesto rapto secreto, que aunque no lo quieran decir de esa manera, serían tres venidas las del Señor. La primera venida en la carne, cuando nació del vientre de María Santísima. La segunda sería este tal rapto secreto, donde el Señor se va a sostener en las nubes. Dicen ellos que como está sostenido en las nubes, no ha venido a la tierra, ¿no? Como si no hiciera parte del planeta Tierra, la nube donde el Señor va a quedar. Entonces, desde la nube, entonces el Señor hace este arrebatamiento secreto. El que vaya en un avión, entonces secretamente se llevarán a uno, quedarán otros. Si se llevan al piloto, el avión se estrella, y así entonces este rapto secreto que contradice las escrituras, porque el día en que el Señor viene, todo oído lo escuchará y todo ojo lo verá.
y al son de la trompeta, y por supuesto que habrá un día terrible y glorioso, esperanzador, ¿no? El Señor nos dice: cuando todo esto ocurra, levanten la frente porque se acerca su liberación. Hablo de la parusía, no del tal rapto secreto que no existe. Y digo entonces que según esa novedosa teoría del rapto secreto serían 3 venidas. Van al cielo a celebrar las bodas del Cordero, etcétera, y luego vendrá el Señor por una tercera vez, ahora para establecer ese reino milenario desde Jerusalén. Entonces, no, la iglesia claramente descarta tanto esa impostura mileniarista, según la cual el Señor vendrá a reinar físicamente en la tierra por un periodo, y rechaza también esta fábula del supuesto rapto secreto. Nosotros esperamos la segunda y definitiva venida de Cristo, su parusía, día en el cual el Señor vendrá a juzgar vivos y muertos. Así lo profesamos en el credo. Que estos textos entonces en los que se nos habla de la segunda y definitiva venida de Cristo, del final de los tiempos, nos sirvan no para atemorizarnos, sino para esperar con alegría, con gozo, con esperanza, esa redención que se nos acerca y ese final gozoso en el que todos reinaremos con Cristo en la eternidad. Un feliz domingo para todos.